Amados hermanos, muy buenos días. Hermanas, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro tiempo de culto núcleo en esta mañana para seguir grabando el Evangelio en nuestra vida, para poder seguir aferrándonos a la promesa que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Voy a pedirle a mi hermano José Cáceres que pueda dirigirnos con una oración en esta mañana. Hermano José, muy buenos días, bendiciones. Hermano, muy buenos días. Hermana Lucy, hermano Ulises. Vamos a empezar en esta mañana el tiempo núcleo. Amén. Donde vamos a tener nuestro punto núcleo. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros en esta mañana, en cada momento. Que hoy, Padre, pueda levantarse, Señor, en movimiento de vida en nosotros, Señor, donde al aferrarnos al pacto absoluto de Cristo, Señor, sabiendo que la conclusión es Cristo en nuestras vidas, podamos tener, Señor, la sanidad de la época, la sanidad personal y la sanidad de la religión, Padre. Que hoy, al ser expuesta a tu palabra a través de tu Hijo, el evangelista Ulises, te puedan quebrantar, Padre, las obras de Satanás que quiere, Señor, impedir que tu iglesia avance, que tus discípulos, tus evangelistas, Señor, puedan seguir trabajando, Padre, haciendo el movimiento todos juntos, Padre. Por eso oramos en esta mañana, Señor, sabiendo, Padre, que tu plan absoluto está cumpliendo nuestras vidas, porque es todo lo que estamos aquí, Señor, todo lo que estamos haciendo es bajo tu soberanía absoluta, Padre. Esa soberanía absoluta que nos permite disfrutar, Padre, en el campo, que nos permite disfrutar, Señor, toda la respuesta que tú nos das cada día, Padre. Nos oramos, Dios, sabiendo de que tus palabras se van cumpliendo y también, Señor, sabiendo de que el movimiento de los discípulos se va levantando en el mundo entero. Por eso oramos en esta mañana, Padre, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Amén, hermano, muchas gracias. Vamos a continuar. Cada mañana de nuestra vida siempre tenemos que recordar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese Cristo que murió en la cruz para librarnos del pecado, de la muerte, del infierno y trasladarnos a la vida eterna, darnos una vida nueva. Y en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios que lleva por título Las torres, los itinerarios, las señales son las torres de Dios. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Esa es la promesa de Dios. Ese es el pacto eterno que Dios nos ha dado. En este tiempo, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que ya hemos sido restaurados a la imagen de Dios. Por lo tanto, Dios oye nuestras oraciones. Por lo tanto, Dios ahora mismo está obrando de una manera inevitable con cada uno de nuestras vidas. Y nos hemos convertido en esos verdaderos discípulos de Cristo. La torre de Dios ahora mismo se está levantando en cada una de nuestras vidas. El reino de Dios ahora mismo se está estableciendo en cada una de nuestras vidas. Y tenemos que tener el secreto de las 7 torres, de los 7 itinerarios y de las 7 señales, para poder salvar al mundo entero, para poder salvar esas 5,000 tribus que aún no conocen este evangelio. El secreto de las 7 torres es el poder del trono celestial. Entonces, ese poder tiene que establecerse en nuestra vida primeramente. La palabra de Dios nos dice que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente tenemos que buscar el plan y el deseo de Dios. Pues entonces, las otras cosas, las cosas físicas, materiales,
pues vendrán por añadidura. Primeramente tenemos que ser sanados espiritualmente y luego vamos a encontrar la sanidad física en nuestras vidas. Tenemos que aferrarnos a la torre de Dios en nuestras vidas y orar solamente al reino de Dios, como lo vemos en Hechos 1:3. Solamente con el poder del reino de Dios podemos ver grandes obras en nuestra vida. Tenemos que aferrarnos al pacto de solo Cristo y ser testigos hasta lo último de la tierra. Ese es el secreto más grande que nosotros tenemos que poseer. Poseer el poder del trono celestial, que Dios está con nosotros a través de Emmanuel. Poseer el secreto de los 7 itinerarios. La clave de los 7 itinerarios es poseer la identidad y la autoridad que el Dios Trino nos ha dado. Y de esta manera nosotros podemos vencer cualquier dificultad, cualquier circunstancia que pueda venir a nuestras vidas. Porque si no poseemos la identidad, si no poseemos la autoridad que Dios nos ha dado, vamos a ser engañados una vez más por Satanás. Entonces, nosotros tenemos que poseer esa identidad, entender que nosotros somos hijos de Dios. Esa es la bendición más grande que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios. El secreto de las 7 señales, tener el pacto en nuestra vida, el pacto del monte del Calvario, que ya todo está terminado, que ya todo se ha acabado. El pacto del monte de los olivos, el pacto del aposento alto de Marco, de lo que Cristo mismo habló directamente. Entonces, nosotros tenemos que poseer estos pactos en nuestra vida, entender que ya todo ha terminado, entender que solamente con el poder del reino de los cielos nosotros podemos hacer la gran obra en esta tierra, no con nuestra fuerza, sino con el poder y la llanura del Espíritu Santo. Los caminos de este mundo solo conducen al desastre, pero Jesús nos ha enseñado un solo camino para poder tener esa victoria eterna. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros queremos tener éxito en este mundo, tenemos que solamente aferrarnos a este pacto eterno de solo Cristo, de solo el reino de Dios y de solo la llenura del Espíritu Santo. La Trinidad tiene que ir con nosotros. Los métodos de este mundo inevitablemente solo está trayendo desastre. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que parar estos desastres. Las grandes potencias de este mundo están utilizando métodos para poder conquistar, pero estos métodos están conduciendo al desastre, al sufrimiento y al dolor. Se están levantando guerras por querer poseer territorios y está trayendo sufrimiento a toda una población. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos que levantarnos como esas torres, como esos centinelas, para poder resplandecer el Evangelio. Israel mismo hizo recados de este mundo. ¿Por qué? Porque su recipiente fue muy pequeño. No entendió el pacto de la sangre, no entendió el pacto de Éxodo 3:18, que solamente a través de la sangre del Cordero nosotros podemos salir del pecado, del problema fundamental. No entendieron. Por eso que anduvieron por más de 40 años en el desierto y murieron muchos ahí. Pero aquellos que descubrieron el secreto de la sangre del Cordero, así como Josué y Caleb, ellos vieron la tierra de Canaán. De igual manera nosotros, si nosotros poseemos ese pacto, ese poder de la sangre del Calvario,
ese pacto donde Cristo dijo que todo está consumado, vamos a ver que este mundo va a ser conquistado con el poder del Evangelio. Entonces, que esto sea un tiempo donde podamos prepararnos, que esto sea un tiempo donde podamos recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que entrar solamente y aferrarnos al método de Dios. El método de Dios solo trae paz, trae vida. El camino para tener vida y paz es creer solo en la promesa de Dios. Tenemos que creer solamente en la promesa de Dios. Dios nos ha dicho que estará con nosotros cada día de nuestra vida. Nos ha prometido que vamos a tener aflicción en el mundo, sí, pero nos ha prometido que Él estará con nosotros, que confiemos en Él, porque Él estará con nosotros. Desde el principio, Dios obró en las personas que tomaron su promesa, desde un comienzo. De igual forma, ahora mismo Dios, si nosotros le creemos a Dios, va a obrar en cada una de nuestras vidas. Va a hacer su obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Y se va a dar cumplimiento lo que le prometió a Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a llevar. Y te haré bendición de muchas naciones. Entonces, de igual forma, Dios nos ha sacado, Dios nos ha rescatado del pecado, de la muerte, para ser bendición de muchas personas, para ser bendición de muchas naciones. Y nos ha prometido una bendición grande, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nos ha prometido que nosotros vamos a ser testigos. Y si nosotros creemos en esa promesa, obviamente Dios nos va a llevar a esa victoria, a ese éxito. No porque somos nosotros talentosos o porque somos carismáticos, sino porque poseemos el poder del trono de Dios, porque nosotros poseemos el poder del reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos recibir las bendiciones de Dios? Podemos recibir las bendiciones de Dios entendiendo que el Espíritu del Dios Trino está dentro de nosotros. A través de la palabra, ahora mismo Dios está obrando. Poseemos la bendición de la salvación. Esa es la bendición más grande que Dios nos ha regalado a través de Cristo. Cristo ahora mismo está obrando por medio de la salvación en muchos campos. Entonces tenemos que entender nosotros que ya no calificamos para destrucción. Nosotros calificamos para ser bendición de muchas naciones, de muchas personas. Poseemos el poder, la autoridad. Tenemos poder para poder conquistar este mundo. No porque somos genios, sino porque Dios nos ha dado ese poder. Nos ha dado esa autoridad para poder quebrantar toda oscuridad, toda tiniebla que ha venido sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. Entonces nosotros tenemos que orar. El mensaje del púlpito hablaba de eso. Tenemos que orar por nuestros gobernadores. Tenemos que orar por nuestros presidentes. Porque ellos no conocen el mundo espiritual y están siendo ahora mismo atrapados bajo el poder de las tinieblas. Por eso que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Poseemos ese poder, esa autoridad del Espíritu Santo. Entonces Cristo ahora mismo está obrando en nosotros. Tenemos que creer eso a través del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios está dando cumplimiento en cada una de nuestras vidas. Y tenemos que creer eso, que Dios ahora mismo está obrando en nuestras vidas. Hay campos que se están levantando, los remanentes se están levantando. Se están levantando las casas misiones, los aposentos altos. La obra de Dios se está levantando. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios.
porque ese es el anhelo de Dios. Ese es un tiempo maravilloso donde cada uno de nosotros nos reunimos, no porque ya no tenemos sueño o no porque ya tenemos que levantarnos de una manera obligada, sino porque entendemos que nosotros somos esas personas escogidas desde antes de la fundación del mundo para esta época, para este tiempo, para hacer el plan y el deseo de Dios. Entonces, tenemos que aferrarnos solamente a ese pacto eterno. Entonces, vamos a poder recibir grandes bendiciones si nosotros entendemos que la torre de Dios está dentro de nosotros. La torre de Dios finalmente está ya dentro de nosotros. No es que va a estar, ya está dentro de nosotros. Nosotros poseemos esa torre de Dios. El reino de Dios se ha establecido en nuestra vida. Y donde quiera que vayamos nosotros, el reino de Dios se establece. Porque dentro de nosotros va el poder de Cristo. Porque nosotros ya hemos restaurado esa imagen de Dios en nuestras vidas. Esa imagen que se había perdido en el huerto del Edén. Génesis 1:27. El texto que acabamos de leer. Se restauró esa imagen que se había perdido. Génesis 2:7. El soplo de vida se restauró en nuestra vida, en nuestra familia. Génesis 2:8, la obra de Dios ahora mismo está tomando lugar en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestra familia. Y nosotros poseemos esas bendiciones. Y como obreros del campo, tenemos que conocer 3 secretos importantes para poder levantar la torre del evangelio, del evangelismo. Tenemos que conocer el acontecimiento del huerto del Edén. Ahora mismo las personas están enfocadas en ellos mismos. El egocentrismo, el hombre quiere ser su propio Dios. Génesis 3 del 1 al 6. Por causa de esto Dios nos ha dado una respuesta, porque están atrapados bajo el poder de Satanás. Están siendo engañados, colonizados, cautivos. Y Dios nos ha dado una respuesta. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que pisó la cabeza de Satanás. Tenemos que entender el acontecimiento de Nefilim. La época del arca de Noé. El hombre está centrado en las cosas materiales. Ahora mismo el ser humano es un ser materialista y está siendo destruido completamente. Solo con el pacto del arca se puede salvar este desastre. Por eso que Dios, cuando vio que su pueblo se había corrompido, Dios mandó a Noé y le dijo: hazte un arca y entra tú y tu familia. Entonces, nosotros de igual manera tenemos que escapar de este desastre, juntamente con nuestra descendencia, juntamente con nuestra familia, juntamente con las personas que han sido escogidos para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Entrar a ese pacto eterno que es Cristo. Tenemos que ver el acontecimiento de la Torre de Babel. El hombre está centrado en el falso éxito. Están levantando empresas sin fundamento. Están haciendo cosas fuera del Evangelio, fuera de Dios, sin consultarle a Dios. Y luego les está viniendo fracasos, luego les está viniendo sufrimientos. Pero nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que hacer nuestros planes dentro del plan de Dios. Si vamos a levantar algo en nuestra vida o vamos a comenzar a estudiar, tenemos que hacerlo para que el Evangelio sea beneficiado. Y de esa manera vamos a poder tener victoria. De esa manera Satanás no podrá destruirnos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la protección de la torre de Dios. Estamos bajo la protección del reino de los cielos. Porque Dios mismo está al cuidado de nosotros. Pero si nosotros hacemos lo que nos da la gana,
pues obviamente va a venir dolor y sufrimiento. Por eso que es muy importante que nosotros como hijos de Dios siempre hagamos nuestros planes consultando a Dios, para no experimentar el acontecimiento de la Torre de Babel. Levantaron una torre y posteriormente se vino abajo. Pues lo que Dios levanta no puede ser destruido. Por eso que tenemos que aferrarnos solamente a la promesa de Dios. Que este es un tiempo de muchos problemas espirituales. Este es un tiempo donde se está viendo muchos problemas mentales. En esta época de la oscuridad, donde los problemas espirituales se están multiplicando. Solo tenemos que alumbrar la luz del Evangelio. Solo tenemos que hablar de Cristo. Y a través de la palabra tenemos que recibir la sanidad también nosotros. La sanidad espiritual. La sanidad física. Tenemos que experimentar esa promesa de Dios. Y ser esas plataformas para las siguientes generaciones. Tenemos que ser esas antenas para salvar el mundo. Y estar en comunicación con Dios. Tenemos que ser esos atalayas que llevan el mensaje de solamente del reino de Dios. Tenemos que ser esas personas, esos atalayas. Tenemos que ser esos vigilantes, esos centinelas que cuidan la torre de Dios, que está en diferentes campos. Tenemos que estar orando por esas 1000 torres, para que pueda levantarse esas 1000 torres y que este evangelio pueda continuar en los postreros días, para que no se pierda. David construyó él solo 1000 torres. ¿Por qué lo hizo él solo? Porque él poseía el poder del evangelio, porque él llegó a creerle a Dios. Y luego se preparó para poder levantar ese templo que tenía, que contenía los 3 atrios. De igual manera, este es un tiempo donde nosotros tenemos que prepararnos para poder levantar esas torres, para poder levantar ese templo que tenga esos 3 atrios, para que nuestros niños puedan grabar este evangelio, para que las personas que no conocen el evangelio puedan tener una esperanza y encontrarse con Cristo y grabar el evangelio de una manera correcta. Tenemos que aferrarnos a este pacto eterno y que podamos seguir haciendo el movimiento del evangelismo en cada lugar donde Dios pueda enviarnos. Que esto sea un tiempo donde podamos cada uno de nosotros confesar en nuestros campos que Jesús es el Cristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si realmente queremos hacer el movimiento del Evangelio, tenemos que hacerlo con toda la Iglesia. Igual, si realmente queremos hacer las misiones, tenemos que hacerlo con la Iglesia y con el movimiento de todos juntos. Para eso, existe la sede central. Juntos hacia la evangelización mundial.